En videos anteriores, hemos modelado el proceso de reserva de pasaje de la agencia de viajes mediante un diagrama de proceso de negocios. Hemos visto una breve introducción al estándar BPMN y la facilidad que GeneXus nos proporciona para construir diagramas que cumplan con dicho estándar. Ahora, haremos que el modelo se convierta en una aplicación funcional, utilizando objetos GeneXus asociados a los símbolos de nuestro diagrama. Vamos a comenzar con el diagrama de proceso de reserva de pasajes que teníamos definido. La primera actividad, Ticket Reservation, es del tipo interactiva y su función es registrar la reserva del ticket. Para cumplir con esto, podríamos utilizar un objeto transacción con la siguiente estructura. Aquí vemos que el atributo Reservation ID es el identificador de la transacción y tenemos también un atributo Reservation Available para indicar si la reserva está disponible o no. Para hacer que cuando se ejecute la tarea Ticket Reservation se abra la pantalla de la transacción Reservation, vamos a asociar la tarea al objeto transacción. Estas asignaciones las vamos a hacer desde una KB de GeneXus, por lo que precisamos importar los diagramas que creamos con el Business Process Modeler. Ejecutamos el Business Process Modeler, abrimos la KB GXBPM Suite Course, seleccionamos Knowledge Manager y elegimos exportar. Presionamos Add, elegimos todos los diagramas y luego presionamos Export. Ahora ejecutamos GeneXus y abrimos la KB GXBPM Suite Course, que habíamos creado previamente en la que teníamos creados varios objetos. Seleccionamos Knowledge Manager y elegimos Import. Buscamos el archivo que habíamos creado desde el Business Process Modeler y presionamos Load. En este caso, estamos utilizando un archivo de exportación con la extensión XPZ para pasar diagramas desde el GXBPM a GeneXus. Otra posibilidad podría haber sido enviar desde el GXBPM la KB a un servidor GXServer y luego desde GeneXus hacer un Create KB from Server. Ahora, con Control O, abrimos el objeto Flight Ticket Reservation. Seleccionamos la tarea Ticket Reservation y vamos a sus propiedades. Hacemos clic en la propiedad Application y presionamos el botón con 3 puntos. En el cuadro de diálogo seleccionamos la transacción Reservation y presionamos OK. Vemos que en el sector de mapeo de datos nos muestra que la clave de la transacción es el atributo Reservation ID. Movemos el mouse sobre la columna Relevant Data y vemos que aparece un botón y una flecha. Presionamos el botón a la izquierda de la flecha y aparece seleccionado Reservation ID. Quiere decir que Reservation ID será el nombre de un dato relevante de nuestro proceso. Un dato relevante es un dato global conocido a lo largo de un proceso. Podemos asimilarlo a una variable global y es el mecanismo utilizado por Workflow para pasaje de información entre las tareas. Al asociar una transacción a una tarea interactiva, GeneXus crea automáticamente un dato relevante con el mismo nombre que el atributo identificador de la transacción. Presionamos OK y con esto hemos establecido una relación entre la tarea y el objeto GeneXus y además un mapeo entre el atributo Reservation ID y el dato relevante Reservation ID. Esto implica que cada vez que se instancie la tarea Ticket Reservation, se ejecutará la transacción Reservation, ya que es la aplicación asociada a la tarea. En este proceso de modelado, primero hemos creado la tarea interactiva y luego la asociamos a la aplicación. En lugar de crear la tarea, podríamos haber arrastrado directamente la transacción Reservation al diagrama. Al hacerlo, vemos que se crea automáticamente una tarea interactiva con el mismo nombre que la transacción y que en su propiedad Application dice Reservation, ya que se asoció automáticamente el objeto GeneXus a la tarea. Si presionamos el botón de los 3 puntos, vemos que también se creó el dato relevante y se asoció en forma automática al mismo el atributo clave primaria de la transacción. Este dato relevante tendrá igual nombre y tipo que la clave primaria de la transacción. Si la clave primaria es compuesta por más de un atributo, se creará un dato relevante por cada atributo integrante de la clave primaria. En la solapa Relevant Data del proceso Flight Ticket Reservation
podemos ver los datos relevantes definidos. Vemos que aparecen bajo el símbolo de ampersand para indicar que se tratan de variables. Cuando hacemos referencia al dato relevante Reservation ID, lo haremos siempre utilizando el ampersand como prefijo para diferenciarnos del atributo Reservation ID, al igual que con las variables en los objetos GeneXus. Otra cosa a tener en cuenta cuando arrastramos un objeto transaccional al diagrama es si la misma tiene definida una regla parm, y en dicha regla se recibe el valor de la clave primaria en una variable. Aquí vemos a la transacción country que se le aplicó el patrón wordWith y como consecuencia se agregó una regla parm que recibe la variable country ID como parámetro. El hecho de arrastrar la transacción al diagrama crea los datos relevantes, pero si los nombres de las variables en la regla parm coinciden exactamente con los nombres de los atributos de la clave primaria, habrá un mapeo entre los datos relevantes y estas variables, de modo que cuando se ejecuta la transacción, las variables tomarán los valores almacenados en los datos relevantes en ese momento. En el siguiente video, Automatización parte 2, continuaremos asociando objetos GeneXus a las tareas de nuestro diagrama de reserva de pasajes.